he aplicado un modelo de personalidad de psicología a una de las decisiones más importantes de nuestra vida. ¿Qué Pokémon inicial elegir? Y he obtenido un test en el que a partir de tus decisiones sobre con cuál Pokémon inicial te quedas de cada generación, puedo descubrir tu personalidad en base a este modelo. ¿Crees que esa decisión no iba a tener psicología detrás? Todo lo tiene. Así que vamos a comenzar el test. Van a aparecer los Pokémon iniciales de cada generación, pero como hay 9 generaciones, añadiremos una extra para que sean 10, con Pokémon míticos de la saga, para que elijas también. No hace falta que conozcas a todos, incluso a ninguno. Con que elijas el que más te gusta por la foto ya valdría. Cada elección que hagas debes apuntarla, así te será más fácil sumarlo a la puntuación. Te recomiendo que lo hagas en los comentarios, que te será más sencillo, además así luego puedes compartirlo y vemos todos cuáles son los más elegidos. Cada elección te dará una puntuación para una faceta de personalidad que luego os explicaré. Pues sin más dilación, vamos con ello. Tenéis 20 segundos para decidiros por vuestro favorito en cada generación y apuntarlo. O más, podéis ir parando el vídeo si lo necesitáis. Si ya te has decidido, puedes suscribirte mientras tanto, que es gratis. Y no sé a ti, pero a mí lo gratis me encanta, la verdad. Ya se acaba el tiempo. Adiós.
Vale, pues ahora que tienes todos tus Pokémon decididos, quiero que elijas tus 3 favoritos de los que has apuntado. Para marcarlos puedes poner en la lista que has hecho entre paréntesis Fab. Y tras hacer esto ya puedes dejar tu comentario que será tu respuesta final al test. Una vez hecho esto vamos a calcular nuestras puntuaciones. Tenemos 3 características de personalidad, P, E y N, que luego os explico qué son. Y os pondré una tabla donde cada Pokémon suma o resta un punto a cada característica. Pero, importante, por esto os he hecho elegir vuestros favoritos, estos no sumarán o restarán un punto, sino que valdrán el doble. Por ejemplo, si tengo a Squirtle como uno de mis favoritos, y este me tendría que restar un punto en N, pues no restará 1, sino que restará 2. Te voy a poner las puntuaciones de cada letra durante 30 segundos, aunque tómate el tiempo que tú necesites, y la forma más fácil de calcular nuestra puntuación sería primero contar todos los que tenemos que resten, luego contar todos los que tengamos que sumen, hacer esa cuenta y apuntarlo. E importante, comenzaremos en una puntuación de 0 para cada letra y podremos sumar o restar, es decir, que podemos tener un más 5 como máximo o un menos 5 como mínimo. Pues ahora que tenemos esas puntuaciones, vamos a ver qué significan. En primer lugar, la P. Esta P hace referencia a psicoticismo. Una puntuación alta se refiere a personas que tienen mayor dificultad para controlar sus impulsos, es decir, que pueden mostrar mayor impulsividad o agresividad, aunque también puede referirse a que realizan acciones fuera de lo común, las típicas personas que vemos más especiales o extravagantes, mientras que una puntuación baja se refiere a gente con un gran control de sus impulsos. Normalmente son personas que se organizan muy bien, capaces de ver a largo plazo y no quedarse solo en la gratificación instantánea. Esta es una de las características que suelen predecir mayor éxito futuro, sobre todo a nivel laboral. La E se refiere a extraversión. De esta característica solemos ser más conscientes. Una alta puntuación en extraversión se refiere a personas más sociables, con mayor vitalidad, facilidad para las relaciones y también personas con una característica que es a veces positiva y otras negativa, que es tener menos vergüenza. No tienen miedo a lo que pueda opinar la gente, como le puede pasar a las personas del polo opuesto, los introvertidos, que serían los que obtienen baja puntuación en extraversión. Estos, al contrario que los extrovertidos, tienen más dificultad para relacionarse con los demás, y suelen ser más pesimistas que estos. Sin embargo, también tienen características que pueden hacerlos muy únicos, como la gran capacidad de reflexión que tienen y la tranquilidad que son capaces de transmitir. Por último, la N hace referencia a neuroticismo, que para entenderlo mejor significa inestabilidad emocional. Es decir, una alta puntuación en N se atribuiría a personas con mayor propensión a la ansiedad, tristeza, o no necesariamente esto, pero sí que su vida funciona con picos. Es decir, unos días estoy súper feliz y soy el mejor, y el día siguiente algo sale mal y se me cae el mundo abajo.
Mientras que tener una baja puntuación en N se refiere a personas con mayor estabilidad emocional, es decir, con un alto grado de autocontrol. Su vida no va tanto a picos, tiene fluctuaciones en sus emociones, como todas las personas, pero sin cambios bruscos. Es decir, cuando están tristes no sienten que se les venga el mundo encima, pero cuando están contentas tampoco se sienten los reyes del universo. Siempre son capaces de mantener la calma. Lo más típico es que no estemos ni en un extremo ni en el otro, sino que haya variedad en nosotros mismos según la situación. Sin embargo, puntuaciones más extremas de 0 y 1 o 9 y 10, eso si fuera de 0 a 10, pero es de -5 a +5. Hacer caso a los números, que ahí me hice la picha un lío. Puede indicarnos que sí que estamos más en ese extremo. Puntuaciones de 2 y 3 o 7 y 8 puede indicarnos que estamos más en un extremo que en el otro, y el resto indicarán que tenemos variabilidad en esas características. ¿Y si he dado un 10 en psicótico, es malo, doctor? Pues no, aparte de que este test está hecho para el entretenimiento, no detecta problemas de salud mental. Estamos eligiendo Pokémon. La puntuación que obtengamos normalmente define nuestra personalidad, pero hay ocasiones que no define nuestra personalidad, sino que define cómo nos gustaría ser o incluso lo que nos gusta en otras personas. Por ejemplo, puede que haya dado un 8 en extroversión y yo sea súper introvertido y sé que lo soy. No es que esté mal, es que quizá no está definiendo cómo eres, sino cómo te gustaría ser o un atributo que tú valoras. Las puntuaciones las he otorgado basándome en la personalidad general de cada Pokémon y en la psicología de las formas. Los Pokémon no tienen una forma por nada, hay psicología detrás. Haré un vídeo explicando esto de la psicología de las formas, que es bastante interesante, así que te recomiendo que te suscribas por aquí para no perdértelo, y porque vamos a empezar a traer al canal muchos análisis psicológicos y test de personalidad que, si te ha gustado este vídeo, estoy seguro de que te van a gustar. Y por si te has quedado con ganas de más, te dejo por aquí una playlist con vídeos similares a este. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Pikachu.